tanto, Dios se le aparece en un momento determinado a Moisés. Y Moisés está en un monte orando por 40 días y 40 noches. Y la Biblia enseña que Dios se le revela y escribe en una tabla toda la ley para que el pueblo se dirigiera por medio de la ley que estaba establecida. Pero el pueblo nunca entendió lo que Dios quería hacer con él, sino que el pueblo siempre se desviaba tras cosas que no le acontecían por medio de lo que Dios había establecido. Pero hay algo que me llama la atención, y es que Dios siempre tiene un plan perfecto para alguien que Él ha escogido. Por lo tanto, como Él escogió al pueblo de Israel, Él también entendía que el pueblo de Israel le iba a fallar en un momento determinado. Y como Dios conoce el corazón de los hombres, la Biblia dice en el libro de Génesis que en un momento determinado el corazón y los designios y los pensamientos del hombre eran de continuo al mar. Por lo tanto, Dios permitió raer de toda la tierra todo ser viviente. Pero hay algo que me llama la atención, y es que había un hombre que se llamaba Noé. La Biblia dice que este hombre halló gracia delante de los ojos de Dios. Yo analizaba el contexto de la palabra, yo pude entender de que Dios estaba buscando a alguien que sea justo en toda una generación. Ahora bien, cuando hablamos de generación, podemos entender que una generación va de 30, 40 o 60 años. Por lo tanto, Dios estaba buscando a alguien que tenga un don tan fuerte, tan profético, un don tan agradable, que pueda manifestar lo que Dios quería manifestar a través de él. Cuando nos vamos a estudiar lo que es la palabra gracia, en otros tiene la gracia, tiene el poder de poder hacer que Dios se sienta agradable con lo que él hace. Pero cuando Dios estaba buscando y demandando de una generación que pudiera encontrar las cualidades perfectas para él manifestarse, no la encontró. Dígale a alguien: están buscando a alguien como tú. Pero gríteselo fuerte: estaban buscando a alguien como tú. Mientras Dios estaba buscando a Noé, no lo encontró en toda una generación. Cuando Dios fija los ojos en Noé, la Biblia dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, como Noé encontró gracia delante de los ojos de Dios, no solamente fue salvo él, sino él y toda su familia. Porque hay bendiciones que van a entrar por la cabeza, pero la cabeza no se va a quedar con ella. La cabeza la va a traspasar a toda su generación. Y me atrevo a decir que hay gente que están aquí seleccionada por Dios, que ya tienen las condiciones para reunir que Dios se manifiesta a través de ellos, pero están pasando por un proceso que lo ha desenfocado de lo que Dios va a hacer. Y es que cuando Dios se te va a manifestar, lo primero que viene es la revelación del tentador. Porque yo digo que cuando Satanás se te levanta, es la mejor revelación para tú entender lo próximo que Dios va a hacer a través de ti. Hemos leído, hermano, esta cita bíblica donde habla de un hombre llamado Esaú y un hombre llamado David. A mí me llama mucho la atención de que David era un jovencito que estaba pastoreando ovejas. Usted se sabe la historia. Pero a mí lo que más me impresionó de él era que este jovencito, a pesar de que no era reconocido por nadie, el muchachito tenía valor. Valor es aquello que se hace enfrentar cosas imposibles. La inestabilidad de un hombre es tener miedo. ¿Por qué, predicador? Hay un joven llamado Josué. La Biblia dice que Moisés inmediatamente se muere. Viene Dios y levanta a Josué. Pero la palabra que a mí me llama la atención que Dios le da a Josué es una palabra, no ni siquiera de aliento. Él no le dice: mira, levanta, yo sé que tu padre espiritual murió. Y usted sabe que cuando alguien que usted ama se le muere, naturalmente usted le va a doler, usted se va a sentir incómodo, porque es alguien que usted amaba. Pero Dios le dice: Josué, esfuérzate y sé valiente, que no se aparte de ti este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que en todo tu camino tú seas prosperado. Ahora bien, cuando yo analizaba el contexto de la palabra, Michelle, yo pude entender que lo único que podía detener a este hombre de Dios era el miedo que él tenía. Porque quizás él no lo podía hacer como Moisés, pero él tenía las herramientas para hacer que Dios se agrade para lo que él estaba haciendo. Y a veces la gente no alcanza grandes bendiciones porque tiene miedo a hacer las cosas que Dios le envió. Y Dios le dice: Josué, es necesario que tú te levantes, porque tú vas a repartir al pueblo esta tierra por heredad. Y cuando yo analizaba el contexto, yo pude entender de que Moisés fue un líder. Moisés fue un hombre que caminó bajo la gloria. Moisés fue un hombre que cuando entraba al tabernáculo, literalmente la gloria de
descendía con él. Era un hombre de intimidad, pero no era un hombre de guerra. Y esa generación que Moisés lideró nunca entró a la tierra prometida. Porque hay líderes que están escondidos, tienen miedo, pero son los que van a entrar al pueblo, a la tierra prometida. Por eso este hombre tenía miedo. Y Dios le dice: levántate, sé muy valiente, que no se aparte de ti este libro de la ley. Tú vas a meditar en ella cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés comiendo. Porque hay un misterio cuando tú meditas en lo que tú lees. Y hay gente que no tienen victoria porque solo leen pero no meditan. Y es que en la meditación hay un misterio. Tópale a alguien y dile: hay un misterio. Y es que cuando tú meditas hay revelación. Yo digo que lo que el pueblo está escaseando no es de información, sino de revelación. Porque hay muchas informaciones, pero hay pocas revelaciones. Y la información lo único que te van a hacer predicar bonito, pero no traerá cambio. Gloria a Dios. Entonces yo le digo a usted que los doctores se saben la Biblia. Ellos estudian la Biblia. Las personas que están en el gabinete conocen la Biblia. Y a cualquier persona ahora mismo usted le va a hablar de la Biblia y literalmente le pueden reducir la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero hay algo que está pasando. No es que el pueblo no tenga la información o el conocimiento de la Biblia. El problema es que no aplican la Biblia a su diario vivir. Porque lo único que traerá cambio en una gente es cuando empieza a vivir lo que está leyendo. Porque mucha gente dice que creen en Dios, pero no le creen a Dios. No es lo mismo tú creer en Él que creerle a Él. La Biblia dice que hasta los demonios creen. Por lo tanto, ellos creen y tiemblan con lo que tú tienes y todavía tú no lo conoces. Padre de la gloria. Hay algo que me llama la atención de David, y es que la Biblia enseña que David en un momento determinado se levanta un hombre llamado Goliat. Usted se sabe la historia, un paladín. La Biblia dice que cuando ellos estaban en el campo de batalla, el hombre salía por 40 días a desafiar el escuadrón de Dios, a decirle: denme uno que pelee conmigo. Y si usted analiza la historia, usted se da cuenta que lo único que el diablo quiere hacer es dividir la iglesia. ¿Por qué Goliat estaba pidiendo uno? Porque él sabía que si el pueblo se unía podía derrotarlo. Y como la gente no quería salir a pelear, había muchos hombres de guerra que estaban ahí. Los hermanos de David estaban con él también. Estaban en el campo de batalla. Gente que tenían experiencia de cómo podía vencer a su enemigo. Por lo tanto, hay gente que tiene la capacidad de poder hacer las cosas mejor que tú. Pero fue a ti que Dios te puso adelante. Fue a ti que Dios te llamó. Hay mucha gente que tiene la herramienta, predican bien, cantan bien, adoran bien, pero no lo hacen como tú. Porque no es lo mismo hacerlo bien que hacerlo excelente. Los hermanos de David estaban ahí. David llega al escenario, se topa con este problema. Cuando David se topa con este problema, dice: ¿quién está incircunciso que está desafiando al pueblo de Dios? La Biblia dice que él le pregunta: ¿qué me van a dar en recompensa? ¿Qué es lo que yo me voy a ganar por solucionar este problema? Según redactan los estudiosos, dice que el 40 representa el proceso. Esta gente estaban en afrenta por 40 días, representando el proceso que Dios estaba pasando al pueblo de Israel, para que ellos entendieran que no es con espada ni con ejército, porque ellos estaban impuestos a pelear con las espadas. Pero Dios le dijo: voy a cambiar la historia. Ahora ya no será como ustedes quieren, va a ser a mi manera. Y hay alguien que Dios le está diciendo: no será a tu manera, es a mi manera que lo voy a hacer. Por eso cuando David llega a este escenario, David le dice: ¿qué me van a dar ustedes? A su hija en esposa. Y la Biblia enseña que cuando David llega donde estaba el hombre llamado Saúl, ese era el rey del momento, el primer rey de Israel. Era reconocido por todas las naciones. Cuando él llegaba a un lugar, la gente se quedaba viéndolo, la gente lo promocionaba porque era el hombre del momento. La Biblia enseña, cuando él va entrando a la ciudad, dice que lo que le estaban esperando eran los danzores, las mujeres que anunciaban la victoria de los reyes. Y yo entendí algo, hermano, y es que cuando Dios te va a promocionar, hasta el diablo tendrá que reconocer lo que Dios está haciendo contigo. Alguien alaba a Dios conmigo en esta hora. Escuche esto, yo entendí algo muy profundo, y es que el día de la promoción de David no fue cuando David mató al gigante, porque los que estaban allí eran los hombres de guerra, y ellos no hablaban nada de la victoria que Dios le daba en el escenario. Ellos se quedaban callados, pero las danzoras eran los que anunciaban la victoria de aquellos que la
la tenían. Y la Biblia dice que cuando ellos iban llegando al escenario, ellos estaban esperando a Saúl, porque Saúl era el rey. Y yo me imagino que Saúl iba llegando al escenario como un pavo real. Yo fue el que tengo la victoria. A mí fue que Dios me dio la victoria. Sí, porque hay gente que cuando se paran aquí adelante son de una forma, y cuando están ahí atrás son de otra. El hombre del momento, el pavo real. A mí me están esperando las danzoras. Ellas van a anunciar la victoria. Pero cuando David y este hombre llamado Saúl llegan al escenario, escuche con lo que este hombre se topa. Las mujeres están cantando y danzando. Y dice: Saúl mató a su 1000 y David a su 10,000. Cuando usted se va a la numerología, usted se da cuenta que cuando hablan de 10,000, hablan en mayor. Por lo tanto, ellos estaban esperando al rey Saúl, pero al que reconocieron fue a David. Y es que hay gente que le llegó el día de su promoción, pero hay gente que quieren aparentar lo que no son y quieren tomar el puesto que te pertenece. Y es que el mejor escenario que yo digo es el escenario donde nadie te ve, cuando nadie te conoce, porque ahí es que Dios te forma, ahí es que Dios te transforma, ahí es que Él te da gracia. Y yo vine a hablar con una generación que está esperando su turno, está esperando tu tiempo. Y yo vine a decirte: el día de tu promoción ha llegado. El día de Dios promocionarte está aquí. La palabra promoción es un conocimiento anticipado que se le da a un producto que se va a exhibir o que se va a vender en el mercado. Cuando usted analiza este término, usted se da cuenta que las mejores compañías son aquellas que promocionan más su producto para venderlo antes de ellos lanzarlo. E incluso le pagan a compañías que solamente funcionan para promoción. Tópale a alguien y dile: la crítica es la compañía que prepararon para mi promoción. Oración son aquellas que están promocionando lo próximo que Dios va a hacer en mi vida y lo próximo que Dios va a hacer en mi casa. Cuando usted ve que se levantan guerras, dígale a alguien: esa es la promoción. En estos días yo cogí 3 días de ayuno y de oración con mis hijas. ¿Usted sabe por qué? Porque había un pleito todos los días en la casa. Hay una que tiene 5 años y otra tiene 11 años. Escuche lo que le voy a decir. Pero yo le dije: vamos a orar, porque esto no es normal. Vamos a hacer silicio y vamos a orar, porque esto no es normal. El primer día estaban en silicio, aleluya, se levantaron en la mañana y seguía el mismo pleito. Al segundo día seguía el mismo pleito. Al tercer día le dije: diablo, en mi casa tú no tienes potestad. Ellas empezaron a orar, portaron bien en ese momento, y ya usted ve que se levantan de mañana y empiezan a abrazarse y a jugar. Es que el diablo no tiene poder, el diablo no tiene potestad, ni en tus hijos ni en tus pertenencias. Y el problema de nosotros es que no hemos dormido sabiendo que estamos preparados para la guerra. A la gente no le gusta que le hable de guerra, pero a donde Dios me formó fue en la guerra. Oración es silicio. Ahí fue que Dios me formó. Y es que la gente se han desviado más de lo que es la esencia de Dios. Ahorita yo estaba predicando en un congreso y decía que la imagen no es lo mismo que la semejanza. Que la imagen es lo que se ve. La imagen tiene que ver con la luz, pero la semejanza es compartir caracteres distintivos con aquel diseño original. La palabra semejanza viene del arameo, que significa demut. Es del diseño original que se puede trazar una copia de él. Por eso en el libro de Génesis capítulo 1 verso 26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego le dice: y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todo lo que se arrastra sobre la faz de la tierra. Cuando usted analiza la palabra, usted se da cuenta que el primer Adán fue una copia. Colosenses capítulo verso 15 dice que él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas. Por lo tanto, Adán fue una copia, y la copia siempre están fallando. Por eso Dios no se equivocó cuando lo hizo. Dios no lo está jugando por su falla. Él sabe que usted es una copia del diseño original. Y es que hay gente que han dejado la semejanza por la imagen. Cuando usted analiza el texto histórico, usted se da cuenta que cuando Adán caminaba bajo el poder de la semejanza, todo lo que él le ponía nombre era así. Dios creó todo lo que estaba hecho
y le dijo: Adán, ahora bien, yo te voy a poner a ti para que tú cuando hables ellos cobren vida. Por el poder que tú tienes, que te he delegado, cuando tú hables ellos van a entender. Por eso cuando Adán hablaba una palabra, la palabra se manifestaba, porque Adán estaba caminando bajo el poder de la semejanza. Pero inmediatamente este hombre peca, él perdió la semejanza y se quedó con la imagen. Dígale a alguien: suelta la imagen. Sí, porque hay gente que son apariencia pero tienen poca esencia. Gloria a Jesús. Y no es lo mismo ser aparente que ser esencial. Dios mío, Padre. Y escuche esto, es que mientras Adán no hubiese pecado, el hombre todo lo que hablaba se manifestaba. Pero como Dios tenía un plan perfecto, la Biblia dice que Dios levanta al segundo Adán. Y el segundo Adán lo que vino fue a reconciliar aquello que Adán perdió. Ahora bien, cuando Cristo llega a la tierra, Él no vino por medio de un hombre, porque el hombre es que pone el genoma. La Biblia enseña que Él vino por medio del Espíritu. Por lo tanto, este hombre portaba el ADN divino de Dios. No era cualquier hombre caminando en la tierra. Hay mucha gente que dice que Él era mitad Dios y que era mitad humano. Yo le tengo noticia a usted: Él era la imagen, pero cuando Él crucificó la imagen en la cruz, ya no era una imagen, era una semejanza. Él crucificó la imagen. Hay gente que se han quedado en la imagen. Ellos adoran cuadros, oran con cuadros. Y no es con un crucifijo, no oran, porque ellos entienden que esa imagen le da poder. Mas no es así. Cuando tú entiendes y reconoces quién tú eres en el Evangelio, tú dices lo que dice Juan. Juan anunció el camino. Juan me dijo: Él viene a enderezar todo lo que está torcido. Ahora, cuando Cristo llegaba a un lugar, si usted analiza el contexto de la palabra, usted se da cuenta que cuando Cristo llegaba, donde había un paralítico, se levantaba. Donde había un ciego, cobraba vida. Veía. Donde había un muerto como Lázaro, Él lo resucitaba. Pregúnteme por qué. Porque Cristo era el diseño original. Cuando Cristo llegaba a un lugar, lo que estaba torcido, el diseño de Cristo decía: no, esto está raro. Usted no nació para tener un ojo malo. Usted nació para estar bajo el diseño. Por eso hay veces que yo veo gente reprendiendo y no sé nada. Es que los demonios no le hacen caso a la imagen, sino con un cuadro, esos que andan por ahí, yo andar de reprendo. Aleluya. Pero usted reprende con lo que usted porta de la esencia de Dios. Hay gente reprendiendo la madrugada, reprendiendo el problema, reprendiendo la finanza. Vete de mi casa, y nunca se va. Siempre va para atrás. Entonces hay que entender qué es lo que estamos reprendiendo. Porque a veces el proceso lo estamos pasando, no es porque el diablo quiera, es porque Dios quiere. Porque en el proceso hay una forma de carácter que te da Dios, para que tú puedas dominar lo que viene para tu vida. Es que cuando tú tienes conocimiento y no tienes formación, puedes matar a la gente y no lo puedes dirigir al propósito. Entonces déjate moldear por Dios para que en ti opere el poder de la semejanza. Yo creo en los dones, creo en la manifestación del Espíritu. Creo en las cosas que Dios hace por medio de la danza. Pero más que uno danzar, más que uno hablar lengua, hay que revisarse por dentro, hay que creer, hay que ver qué es lo que estamos haciendo. Si es Dios que quiere que tú lo hagas, o eres tú que quieres hacer. Yo digo que la gracia es más fuerte que la ley. Porque la ley, si tú te morías bajo la ley, podía hacer que tú te salvaras. La gente veía, porque Dios mataba literalmente a la gente cuando pecaban, pero se salvaba. Pero en la gracia, la gente se muere por dentro, queda la imagen por fuera. Tú lo ves danzando, brincando, bailando, pero cuando van a su casa son deseos. Tópale a alguien y dile: hasta hoy la imagen. Dígale: voy a vivir bajo la semejanza de Dios. Es que el que vive bajo la semejanza comparte los caracteres que Él comparte. Habla como Él, camina como Él, se dirige como Él, se ríe como Él, vive como Él. Es que cuando tú vives como Él, las cosas son diferentes. Yo vine a profetizarle a alguien que está aquí